pues tenemos nuestra capsulita de entrada porque ya se encuentra con nosotras y con nosotros el doctor Hugo López-Gatell, que estamos contentos que se esté incorporando en estas colaboraciones semanales que tendremos la fortuna de tener con él. Así que vamos dando entrada a la capsulita y al doctor Hugo López-Gatell. Pues, doctor Hugo López-Gatell, un gustazo tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Es un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Hugo López-Gatell. Pues sí, contentos de que esté aquí con nosotras y nosotros. Y doctor Gatell, pues vaya, es un cierre de sexenio. Estás ahí trabajando precisamente en Palacio Nacional en el último cierre, en el último mes. Y pues uno de los temas que volvió a colocar el reflector fuertísimo después del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y que otra vez la oposición vuelve al ataque y vuelve pues las carretadas de críticas con respecto de cómo está el sistema de salud en México. Se habló, el presidente volvió a retomar el tema de que si estamos mejor en Dinamarca que acá en el sistema de salud y bueno, llovieron las críticas, así que lo plantearía en esos términos el sistema de salud actual, qué cambió durante esta administración y cuáles serían los desafíos para la siguiente, doctor Hugo López-Gatell. Muchas gracias, Ernesto, por tocar este tema. Consideramos que efectivamente cuando uno piensa en la política social o en los derechos sociales de un pueblo, la salud juega un papel central, no por encima de otros derechos muy relevantes como la educación, la vivienda, el trabajo, etcétera, pero sin duda juega un papel central. Y es por eso que el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto apoyo político a la transformación del Sistema Nacional de Salud. Cambiaron muchas cosas. El viernes inmediato previo al informe, el viernes 31 de agosto, 30 de agosto, tuvimos una reunión con el presidente, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, 23 gobernadoras y gobernadores y sus equipos de trabajo, así como los funcionarios del sector salud, el doctor Alcocer, también Zoe Robledo, director del IMSS, y Alejandro Calderón Alipi, titular del IMSS Bienestar. Nos acompañó también el doctor David Kersenovich, designado como nuevo secretario de Salud, o lo será en el gobierno de la doctora Sheinbaum. Y el balance fue muy interesante, desde mi punto de vista, importante que lo conozca el pueblo de México. Les relato algunos de los elementos. Zoe Robledo hizo una extensa presentación de lo logrado y el camino a haberlo logrado durante este gobierno, incluyendo los desafíos que enfrentamos con interferencia judicial en contra de esta transformación, desde luego las inercias respecto al uso del presupuesto que impedían tener una asignación eficiente de los recursos para este proceso de transformación, entre otros elementos. Pero una de las cosas que quisiera destacar, que lo presentó con elocuencia Zoe Robledo, es cómo esta transformación se sitúa en uno de los grandes ciclos de transformación del sistema de salud. Dicho en pocas palabras, el Sistema Nacional de Salud de México, en su forma contemporánea, se estableció en el periodo postrevolucionario, mayormente en la época del cardenismo, cuando se fundaron, por un lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la principal y más grande institución de seguridad social de América Latina, y en segundo lugar, la Secretaría de Salud, que fue la transformación del Departamento de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad de la era pre-revolucionaria. Lo importante ahí es que fueron 40 años de construir un estado de bienestar orientado a satisfacer los derechos sociales, en este caso tanto de salud como de asistencia pública, como de
la construcción del sistema de pensiones y en general el sistema de seguridad social. Esto duró de 1943 hasta 1983, 40 años. Pero después fue truncado cuando empezó el periodo neoliberal con el gobierno de Miguel de la Madrid y se empezó a desmantelar, dirigidamente se empezó a desmantelar ese sistema de salud y de seguridad social. Se descentralizó o se decretó en ese momento el inicio de un proceso de descentralización que duró varios años, en el que se fragmentó la Secretaría de Salud hacia convertirla en 32 secretarías estatales de salud. Permaneció una oficina nacional con funciones normativas, pero ya muy poca o casi nula capacidad operativa. Y en su momento se intentó también, ya en un segundo ciclo de desmantelamiento del bienestar, con el gobierno de Vicente Fox, separar la función de financiamiento con la función de provisión de servicios de salud. Y surgió este bodrio conocido como Seguro Popular, que en voz de sus propios creadores nunca pretendió ser un sistema de provisión de servicios de atención, sino simplemente una caja donde el dinero público se transfería a operadores privados, también algunos operadores públicos, que darían los servicios de salud y que nunca lograron ni ampliar la cobertura, ni reducir el gasto de bolsillo, ni tener una mejor calidad o una mayor capacidad o cantidad de servicios otorgados. En cambio, mermaron elementos cruciales como la salud pública, bajaron la calidad de la atención, hicieron muy costoso el sistema y lo privatizaron de manera oculta al interior de las instituciones públicas, que quedaron meramente como un membrete, como un cascarón. Y después viene ese periodo tan funesto, empezó en 1984 y terminó en 2018, cuando empieza el gobierno de la transformación y emprendemos este camino que seguramente no será ni lineal, ni corto, ni fácil, hacia la recuperación de los derechos sociales, en este caso de salud, de seguridad social, incluyendo el aspecto pensionario y otras garantías importantísimas. Ahora, durante este periodo, uno de los desafíos más grandes fue construir, ante la ausencia de capacidad que el Estado mexicano había también trastocado, por ejemplo, de personal. En el Sistema Nacional de Salud mexicano, al inicio del sexenio del gobierno del presidente López Obrador, había más o menos unos 185,000 trabajadoras y trabajadores de la salud en todo su sistema. Y hoy Cuando asumen ustedes el gobierno, ese es el personal que había. ese era el personal que había, particularmente en el personal sustantivo. Ahí no estoy haciendo la cuenta de personal meramente administrativo, pero es médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y demás personal con funciones clínicas y algún personal de la salud pública. Y hoy tenemos cerca de 300,000 trabajadoras y trabajadores, porque hemos logrado incorporar a personal que estaba desempleado. Hemos formado nuevo personal. Recordar que en 2020 se estableció un cambio súbito de duplicar la cantidad de plazas para la formación de médicas y médicos especialistas, las famosas residencias médicas. Antes se admitía a menos de 10,000 por año en todo el Sistema Nacional de Salud y hoy se admiten cerca de 20,000. Se duplicó literalmente de un año a otro y obviamente en la medida en que la primera generación se gradúe, cosa que ocurrirá en 2025, ya podremos empezar a tener una mayor cantidad de personal especializado listo para ser reclutado. Lo tercero importantísimo es que se logró la basificación de 178,000 trabajadoras y trabajadores de la salud. Esto se dice fácil, pero estamos hablando de 178,000 trabajadoras y trabajadores que por periodos que podrían ir hasta 20 años, en promedio eran 11 años, habían estado trabajando en condiciones precarias, en condiciones contrarias a los derechos consagrados en la ley del trabajo, en las leyes del trabajo, en este caso la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. No tenían ni jubilación, ni hacían antigüedad, ni tenían seguridad social o atención médica los propios trabajadoras y trabajadores del sistema de salud, y tenían salarios verdaderamente ofensivos.
para que la gente tenga una idea clara, un médico o médica especialista contratado con ese modelo que establecieron los gobiernos neoliberales, trabajaba por cerca de 11,000 pesos al mes, un médico especialista, en una jornada completa de 8 horas. Habitualmente tenían que cumplir 2 o 3 jornadas trabajando en las distintas instituciones para lograr tener un ingreso más o menos cercano a sus expectativas. Hoy con la basificación, un médico especialista pasó de ganar 11,000 pesos a ganar 43,000 pesos promedio al mes. Una enfermera trabajaba por 3,500 pesos. 3,500 pesos sin servicio de salud, sin seguridad social, sin hacer antigüedad, sin vacaciones, con inestabilidad laboral, etcétera. Hoy esa misma enfermera está ganando 11,000 pesos en promedio. Desde luego las especialistas ganan mucho más en el nuevo sistema. 178,000 trabajadoras y trabajadores. Y lo último que menciono, desde luego es mucho más extenso que esto, se logró recuperar la capacidad física, tanto la infraestructura con la remodelación y actualización o construcción de hospitales, donde tenemos hoy 687 hospitales, habiendo partido de 80 hospitales que estaban en el programa IMSS Bienestar y aproximadamente 270 hospitales que estaban en los servicios estatales de salud de esos 23 estados. Y hemos reequipado los hospitales, se han remodelado las instalaciones de la gran mayoría, hay otros tantos que se construyeron y algunos que se terminarán, son cerca de 17 que en diciembre se estarán concluyendo, y eso nos permite hoy tener suficientes trabajadoras y trabajadores, instalaciones y materiales para dar servicio 24 horas al día, los 7 días de la semana, en todas las más de 25,000 unidades de salud. Gracias, gracias, doctor Hugo López Gatell. Doctor, me quedo pensando también en esta transición que hubo del INSABI al IMSS Bienestar. ¿Cómo se da ese proceso y por qué se llega, por qué se toma esa decisión? Digo, ya sé que es algo que se abordó también en su momento y aplicando el clásico, eso ya lo comenté, pero con gusto lo vuelvo a comentar. Ya extrañamos eso también. Pero bueno, retomando un poco eso, porque está en la crítica, fracasó el INSABI y ahora tuvieron que hacer el IMSS Bienestar. Decían que el Seguro Popular no servía y que entonces crearon el INSABI y el INSABI fue un rotundo fracaso y entonces ahora está el IMSS Bienestar. Ese Claro. puente, esa transición, ¿cómo explicársela a la audiencia, a la gente? Con mucho gusto lo vuelvo a explicar. Efectivamente, las críticas en ese sentido, en esa forma tan rupestre, vienen, esto hay que tenerlo muy presente, de los grupos corporativos que perdieron sus privilegios. ¿De qué grupos corporativos estamos hablando? De los intermediarios de la industria farmacéutica, de los intermediarios que controlaban en forma de un oligopolio tanto los medicamentos como los materiales de curación, los equipos, los famosos servicios integrales, que fue la forma de privatizar las operaciones de atención médica de las instituciones públicas de salud en servicios especializados, hemodinamia, hemodiálisis, laboratorio, banco de sangre, etcétera. El llamado cártel de la sangre y cártel de laboratorio es ese grupo corporativo, es una pequeña segmento del grupo empresarial mexicano que están muy dolidos porque perdieron un jugosísimo, jugosísimo negocio. Sumados a los fanáticos ideológicos del conservadurismo de la derecha mexicana, principalmente concentrados en el Partido Acción Nacional y un segmento importante del PRI salinista, del PRI que se convirtió en empresario, y están también muy dolidos porque desapareció el modelo, el proyecto económico político del neoliberalismo en el campo de la salud. Cuando creamos el IMSS Bienestar o cuando se decidió crear el IMSS Bienestar y se creó por un decreto presidencial, se necesitaba un proceso para incorporar
a los sistemas estatales de salud. Insisto, los sistemas estatales de salud se crearon deliberadamente en el proyecto neoliberal, particularmente en el sexenio de Miguel de la Madrid, la primera mitad, y en el sexenio de Zedillo, la segunda mitad. 32 sistemas estatales de salud. Esos sistemas estatales de salud se quedaron con el patrimonio, los hospitales, las oficinas, los equipos, las nóminas del personal de lo que antes fue la Secretaría de Salubridad y Asistencia en el periodo de derechos sociales. Y después, en el periodo de Vicente Fox en adelante, lo que hacían era recibir dinero y contratar servicios en forma de servicios subrogados a pequeños proveedores, a veces no tan pequeños, proveedores privados o semiprivados a nivel local. Para desmantelar ese bodrio, esa perversión de aventuras económicas, corruptas muchas de ellas, se necesitaba un instrumento que pudiera, dado que había una limitante para modificar la ley y todos estos preceptos, pudiera centralizar la administración de los recursos. Y ese fue el papel del INSABI. Es curioso porque si los creadores y suspirantes del Seguro Popular se hubieran detenido unos minutos, se habrían dado cuenta que durante el periodo del INSABI, que duró cerca de un año y casi 2 años, hubo una modificación mínima al régimen de seguridad, de protección social en salud, que es el nombre técnico jurídico que tiene el Seguro Popular. Una modificación mínima, pero muy sustancial en el sentido de una administración transparente del recurso público. Pero el INSABI era, al igual que el Seguro Popular, una oficina de administración de recursos financieros, de dinero. No tenía la capacidad ninguna de poner servicios de atención a las personas. El INSABI no era una institución que tuviera hospitales y clínicas y personal, etcétera, como no lo era el Seguro Popular. Y por eso se necesitó el INSABI. No olvidar además que el INSABI hubiera durado menos en su empeño si no hubiéramos tenido la pandemia de COVID-19. Y dicho sea de paso, el INSABI, y mis respetos por sus dirigentes, hicieron un papel muy importante y muy positivo en lograr establecer una racionalidad y en el uso del gasto público, en el uso del dinero para las operaciones COVID. Coordinaron con otras instituciones, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, para recuperar hospitales que estaban ociosos o estaban deteriorados y fueron parte de esa reconversión hospitalaria en donde multiplicamos 6 veces la capacidad de atención de personas críticamente enfermas durante la pandemia COVID. Y ya después termina la pandemia de COVID, viene otro momento y recuperamos lo que desde el inicio fue el planteamiento del presidente, que fue que el IMSS Bienestar madurara para convertirse en la institución que, usando el modelo del Instituto Mexicano del Seguro Social, pudiera brindar atención médica para las personas que no tienen seguridad social. Ya, gracias, doctor Hugo López-Gatell. Esta parte, finalmente, ya en el cierre del sexenio, ¿hasta qué momento se quedó pues este bloqueo que había de varias empresas farmacéuticas que una vez que les cortaron ese gran negociazo que hacían a costa de millones de mexicanas y mexicanos? ¿Qué pasó finalmente ahí, doctor Gatell? Cómo se cerró esta parte por la falta de medicamentos? En qué momento quedó eso? Tenemos grandes logros y los pongo de manifiesto para que los cuidemos. Durante el próximo sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, deberemos todas y todos, no solamente el gobierno, estar vigilantes de que no se dé marcha atrás a otro tipo de relaciones con el sector privado en el campo de la procuración de los insumos para la salud. ¿A qué me refiero? Recordar que la herencia que nos dejó el gobierno de Peña Nieto, que a su vez es un modelo que empezó a establecerse en todo el periodo neoliberal, teníamos a 10 empresas comercializadoras de insumos para la salud, medicamentos, material de curación y equipos,
controlando todo el mercado de insumos, un mercado de más de 120,000 pesos, millones de pesos, 120,000 millones de pesos anuales. Y estas empresas, obviamente, por esa enorme concentración y el hecho de que habían sido producto de la corrupción, muchos de ellos, los accionistas son ex políticos, ex funcionarios, principalmente del PRI y algunos del PAN, ex gobernadores, ex senadores, etcétera, ex candidatos presidenciales, como el caso de un sujeto tabasqueño. Lo que tenemos es teníamos un gran control de todo esto que le impedía al Estado mexicano ejercer la función primaria de proteger el derecho a la salud de las mexicanas y los mexicanos. Entonces, logramos desarticular ese oligopolio, hicimos cambios en algunos segmentos de la ley de salud, de la ley hacendaria, de la ley de adquisiciones, también de diversos reglamentos en la parte de regulación sanitaria que permitieron la entrada de competidores múltiples, incluyendo competidores internacionales, y desmantelamos redes de corrupción que había en COFEPRIS, que había en la Secretaría de Economía, que había en el Instituto de Propiedad Industrial y en otros múltiples lados, para poder tener una relación transparente, competitiva, abierta de la entidad pública con un mercado que es mucho más amplio en lo privado que lo que se presentaba al gobierno. Ahora, de ahí se creó apenas y el primer paso de un sistema nacional de logística, de almacenamiento y distribución y de inventarios y control de los insumos para la salud, que es la megafarmacia, y el papel que hoy juega Birmex como la naciente empresa nacional de administración de insumos para la salud. Pero es crucial que se consolide, que se dote de un patrimonio, que tenga ya medios de transporte, que no los tenga que contratar como lo hace todavía hoy, que sea la empresa única que permita abastecer a todo el segmento público del Sistema Nacional de Salud, y desde luego que siga administrándose con probidad y con eficiencia. Veo, Gracias, gracias. Perdón, no, adelante, no, adelante. solo quiero decir que lo que se ve ahorita es apenas el nacimiento de esto, y se ve también la virulencia de la agresión con la crítica tendenciosa, sesgada, de justamente esos grupos de interés en los medios de comunicación corporativos, en las redes sociales, etcétera, que dicen que ha fracasado la megafarmacia. Lejos está de serlo, la megafarmacia y el sistema de distribución que están haciendo cada vez está ampliándose, y espero que logrará ser un sistema de alto desempeño. Ese es uno de los grandes desafíos que le tocará a la administración de Claudia Sheinbaum. ¿Qué otros o qué otro gran desafío identificas también que tendría la siguiente administración? Otro par de desafíos que me gustaría poner de manifiesto también con la intención de que todas y todos cuidemos de avanzar en el sentido correcto. El primero es no perder el rumbo. Lo que se pretende, y afortunadamente la presidenta electa lo ha dicho con toda contundencia, siguiendo este proceso de construcción del segundo piso de la transformación, lo que se pretende es tener un sistema de salud universal, esto quiere decir todas las personas, todos los servicios, gratuito y público. Público en su propiedad patrimonial, público en su administración y público también en el financiamiento de sus operaciones y su desarrollo. Los modelos de asociación público-privada, de terciarización, de subrogación de servicios o subrogación de servicios, de servicios integrales, todos ellos son modelos parasitarios con los que se implantó y se expandió y tomó el control el modelo neoliberal que transformó un servicio, el Sistema Nacional de Salud, destinado a garantizar un derecho social, la protección de la salud, hacia un jugoso negocio basado en la corrupción y basado en el oportunismo. Entonces, un desafío importante es no perder el rumbo y saber que lo que se pretende y debe prevalecer es un sistema único, público, gratuito
y universal de salud. Ahora, importante también no perder de vista que la salud no es solamente la atención médica. Hoy me he referido principalmente a hospitales, a clínicas, a enfermeras y médicas para hacer referencia a la atención médica. Pero hay una parte importantísima que todavía no se desarrolla suficientemente en México, no lo estaba desarrollado, pero si no le ponemos empeño no se va a desarrollar, que es la salud pública o la salud colectiva. Las operaciones de protección de la salud, de prevención, de protección contra riesgos sanitarios, que es la regulación sanitaria que hace COFEPRIS y el Sistema Federal Sanitario, la preparación y respuesta ante emergencias de salud pública, como lo vivimos en COVID-19, los laboratorios de diagnóstico epidemiológico, como es el INDRE y la red de 31 laboratorios estatales de salud pública, la inteligencia en salud, asociada con la vigilancia epidemiológica y las estadísticas de salud, entre otras operaciones. Eso se llama salud pública, tiene un nombre, tiene una doctrina técnica, metodológica perfectamente desarrollada a lo largo de más de 100 años y que en México todavía es limitada. Eso requiere financiamiento, eso requiere basificación y dignificación en términos tanto salariales como de condiciones laborales y de desarrollo académico del personal dedicado a la salud pública. Y si no se atiende apropiadamente, también tiene el grave riesgo de quedarse en un sistema de bajo desempeño, de operaciones de calidad limitada, con poca contribución. Y una tercera y última cosa que quiero mencionar como enorme desafío son las políticas generales, las políticas transversales con enfoque de salud. Esto es, por ejemplo, los etiquetados de advertencia en los productos alimentarios preenvasados, que es importantísimo para enfrentar la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, etcétera. También el control del tabaco y otras adicciones legales, como es el tabaco y el alcohol, y las adicciones no legales, que son múltiples sustancias adictivas que crean graves daños a la salud. La salud mental es una asignatura enormemente importante que tiene un rezago y un déficit muy, muy importante y requiere un esfuerzo deliberado. Por mencionar solo algunas, desde luego los temas son muy amplios, pero todo eso se aborda con políticas generales, no se aborda en consultorios, en hospitales. Hay que hacer políticas que involucren al sector educativo, al sector cultural, al sector agrícola o de producción de alimentos, al sector turístico, al sector de economía en general, donde hay que poner importantes regulaciones que protejan la salud de las personas de la voracidad de los mercados, que pocas veces se detienen a pensar en la protección del medio ambiente y en la protección de la vida y de la salud de las personas. Ya, gracias, doctor Hugo López-Gatell. Me le despido leyendo algunos comentarios que la audiencia amablemente nos hace. Dice la Marcela Vargas Peña, la familia Madrazo metida con las farmacéuticas. Pilar Aguilar nos informó el presidente que tuvieron que comprar 8 edificios construidos por empresarios que cobraban renta de los edificios y el gobierno pagaba renta costosa ya que son hospitales. Marita dice la defensa del gran trabajo realizado en materia de salud hacía mucha falta, así que gracias, doctor Gatell. Amada Cano, doctor Hugo López-Gatell, gracias por participar en Rompeviento, es usted admirado y respetado. Claro, la pregunta, y si va a estar en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y hay otras dos preguntas que con esa cerraría. Dice, bueno, comentarios más bien. Francisco Flores, acá en Jalisco no hay nada de IMSS Bienestar. Acá Alfaro le da el dinero al hospital de la familia Leaño, dueños de la Universidad de Guadalajara y Los Tecos, y ahí te atienden si pagas. Y por último, Silvia Martínez, tengo una hija con cáncer y el 29 de agosto salió positivo en COVID y no tiene Paxlovid en todo Querétaro. Ante Cristo vegetariano, este tipo es brillante, cosa que también estamos de acuerdo con el comentario. ¿Con qué cerrarías, doctor Hugo López-Gatell?
Pues tomaría en cuenta lo que están mencionando las compañeras y compañeros de la audiencia. Muchas gracias por sus comentarios. Efectivamente, logramos empezar el establecimiento de este sistema único, público y universal de salud en 23 estados, en 23 entidades federativas, desde luego incluyendo la Ciudad de México, pero el restante no ha participado en esto y la decisión la tomó el gobernador o la gobernadora. Entonces, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, varios otros, no desearon incorporarse. Durango, por el momento, tampoco, no se diga Guanajuato, se negaron a entrar a este sistema único, integrado, universal, orientado con la noción del derecho social de protección a la salud. Preservan sistemas de salud, no quiero ser mezquino al no reconocer que algunos de ellos con aciertos, con capacidad de funcionamiento y con éxitos a lo largo de la historia, pero definitivamente abrigan todavía el modelo comercial, el modelo de empresa privada, destinado principalmente a lucrar y no a proteger la salud, con grandes carencias, con grandes problemas de cobertura y sobre todo equidad o igualdad social en la cobertura, donde tienen en gran abandono a las poblaciones que tienen peores condiciones económicas y sociales. Entonces, lo que sería muy deseable desde mi punto de vista es que conforme se va avanzando en estos 23 estados que sí entraron al Sistema Nacional de Salud, los otros lo vayan pensando y que los pueblos de esas entidades federativas, de esos estados, vayan tomando decisiones. Los pueblos son soberanos y finalmente la decisión no puede ser arbitrariamente tomada por un gobernador o una gobernadora, deprivando a su población de tener esta oportunidad de avanzar en la protección de la salud. Ya, pues doctor Hugo López Gatell, como siempre, un gustazo y bienvenido a este navío. Muchas gracias por aceptar y además será, pues la gente está celebrando muchísimo que aparezca el doctor Gatell y siempre con esta mirada aguda, inteligente y muy humana. Pues siempre gracias, doctor Hugo López Gatell. Un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias, Ernesto. Nos veremos la próxima semana contigo, con tu audiencia y con tu equipo y les agradezco mucho el espacio y la invitación. Muchas gracias. Hasta pronto.